Bendiciones. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría y a través del Espíritu Santo podamos todos tener esa unidad que el Señor está convocando a su pueblo en el mundo entero hoy en día. El Señor quiere que verdaderamente, así como lo amamos, también amemos su palabra, que la obedezcamos. Y no hay nada más importante para Él saber que nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Cordero de Dios. Queremos que el Señor sea nuestro modelo, nuestra meta. Y yo sé que así es. Por eso vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos pueda guiar en sabiduría de lo alto y nos pueda enseñar lo que tenemos que ir mejorando y las armas que Él ha dejado para que como cristianos las tomemos y empecemos a utilizarlas más que nunca en un tiempo terrible. Mas sin embargo, los hijos de Dios nos gozamos porque sabemos que estamos recibiendo de Él la dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo oro en esta noche para que seas tú usando, Señor, nuestros labios, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que también podamos en el nombre de Jesús tener, Señor, el mismo sentir, para que en el nombre de Jesús podamos entender tus propósitos, Señor, que no hay nada más bello que completar el propósito por el cual tú nos has enviado a esta tierra. Te alabo y te bendigo, Señor, porque podemos ver tus maravillas a cada instante. Podemos ver tu mano en nuestra nación, en nuestras vidas, nuestras familias y nuestra generación. Queremos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que se glorifique. Que seas tú, Señor, el que sea exaltado, a quien glorifiquemos, porque tú eres el Rey de Reyes y eres digno de recibir toda gloria, honra, poder y majestad. Espíritu Santo, como el Paracleto que eres, porque ahí estás para ayudarnos. Te necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos que nos guíes y que nos hagas entender que solo Cristo es el camino al Padre. Gracias, Señor. Yo sé que es tu palabra la que está obrando y la que está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Pon en nosotros amarte a ti y amar tu palabra y guardar tu palabra, vivirla y hacerla, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor está hablándonos de diferentes maneras y en este momento el Señor me hacía, todo el día, desde ayer, el Señor me hacía recordar un arma de la cual nosotros asumimos que existe y está. Mas sin embargo, le damos más énfasis a la oración, le damos énfasis a la lectura de la palabra, cubrirnos con la sangre del Cordero, las cuales son efectivas. Pero también no tenemos que olvidar que hay un arma que tiene la misma importancia que tiene la oración, y esa es el ayuno. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y primeramente el Señor acá habla acerca de la oración. El Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora quiero que vayamos más adelante al versículo 16 y el 17 del mismo capítulo. Y aquí ya dice, cambia el título, ustedes pueden ver en sus Biblias, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y si ustedes notan, hermanos, el Señor nos hace ver
No nos está diciendo en ninguna de las dos partes, tanto de la oración como del ayuno. Y si oras, no nos dice, y si ayunas. Dice cuando ayunes, cuando ores. Hermanos, el ayuno no es un tema muy agradable del cual se puede hablar debido a que la carne realmente no le agrada. Y cuando nosotros hablamos del ayuno, nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a comprender la importancia y la necesidad del ayuno. Así como oramos, ustedes pueden ver el Señor Jesús espera de sus discípulos que así como oran, también ayunen. Hermanos bellos, si nosotros oramos, leemos la Biblia, nos congregamos, estamos rendidos a Cristo, pero no ayunamos, ahí hay un problema. Todo lleva un orden. Nosotros nos arrepentimos, creemos, luego el siguiente paso es bautizarnos y sabemos que para bautizarnos debemos de arreglar nuestras vidas delante del Señor. Y me refiero a las personas que aún no han dado este paso de ordenar sus vidas porque todavía no se han casado. Deben de hacerlo. Hoy más que nunca el Señor está llamándonos a tener un orden en nuestras vidas. No podemos hacernos los del ojo pacho y decir, pero Dios ve tu corazón. Es determinante. Acordémonos que estamos en el valle de las decisiones, donde muchas decisiones se tienen que tomar. Y ordenar nuestras vidas es prioridad, lo cual también nos lleva a que esa vida rendida al Señor nos hace ir valorando para que nosotros podamos apreciar. Si el Señor nos ha dado esta arma que es el ayuno, entonces cuando comprendemos y entendemos la importancia del ayuno y para qué nos sirve, el ayuno es la respuesta a las oraciones. Y ya vamos a ver cómo muchas naciones, cuando ayunaban y personas también que no tenían esperanza, se humillaban delante del Señor, el Señor cambiaba los juicios que había dictaminado para estas personas y naciones. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a valorar y entendemos la importancia del ayuno, nosotros vamos a poderle decir al Señor, gracias, gloria a Dios, Señor, porque tú sabes lo que haces. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos, y aquí vamos usted y yo, recordemos que nosotros podemos obtener la salvación y eso, nadie paga nada por la salvación, es algo gratuito. Mas sin embargo, el discípulo sí tiene un precio que pagar. El discipulado es caro. Ahora nosotros debemos de aprender las buenas cosas de los demás. Y aquí es donde, hermanos preciosos y amigos, que el Señor nos haga aprender. Tenemos el pueblo judío que practica esta costumbre, ellos como una costumbre y aún sin entendimiento, mas sin embargo, ellos han visto las respuestas cuando se humillan delante del Señor. Y hablo en lo secular, porque recordemos que todavía Israel tiene una venda en sus ojos, mas sin embargo ellos practican los mandamientos que el Señor les dio a través de Moisés. Y cuando nosotros vemos también otros ministerios, y voy a mencionar este porque es un ministerio muy conocido y un ministro que se levantó en tiempo de mucha necesidad espiritual, Lutero fue uno, él ayunaba seguido, pero también me llamaba la atención la vida de John Wesley. Ustedes saben, él, el precursor del movimiento metodista, un movimiento que hasta este momento se mantiene. Y me llamaba la atención que John Wesley llegó a entender que como cristianos nosotros debemos de aprender a practicar el ayuno. Como discípulos de Cristo, él sabía que Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran. Y saben que me llamaba la atención que él era uno de los que no ordenaba a ninguno de sus ministros hasta que esta persona no se comprometía a ayunar 2 veces a la semana. Lo hacían miércoles y viernes, todo el día hasta las 4 de la tarde. No sé si lo siguen haciendo, pues creo que sí. Esto yo lo encontré ahora en un dato. Hace mucho tiempo esto él lo practicaba y veía el compromiso de sus ministros y pues tomaba la decisión. Si tú eres parte y te vas a ordenar,
también esto tú lo vas a hacer, te vas a comprometer, no solamente a orar, sino también a ayunar. Y ahí viene el Espíritu Santo a hablarnos a cada uno de nosotros. Yo sé que es raro que se escuche ayunemos o hermanos no olvidemos esto, pero porque asumimos que se está haciendo y ese ha sido un problema. Cuando nosotros asumimos es donde nos llevamos grandes sorpresas y por eso esta noche el Señor quiere hacernos un recordatorio y me lo ha hecho a mí principalmente. Mi padre, cuando él vivía, él acostumbraba a ayunar una vez a la semana. Entonces yo crecí prácticamente con esa buena costumbre, pero para mí en ese entonces era solamente una buena costumbre. Ahora en estos días he pasado por alto el estarlo haciendo y lo hice menos que antes. Por eso ahora el Señor me hacía entender. Pues este día usted sabe que el mensajero tiene que comerse el mensaje y lo tiene que transmitir. Por lo tanto, que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos a cada uno de nosotros en este momento y que podamos contestarnos a solas, porque Dios es el que pesa los corazones. ¿Cuántos ayunos llevamos de lo que ha pasado de esta cuarentena? ¿Cuántos ayunos llevamos de lo que nosotros tenemos de estarnos congregando? Entendemos lo que es realmente esto. ¿Por qué otras personas le dan esa importancia y nosotros pensamos que no, es que Dios no me ha dicho a mí que yo ayune? Perdóneme, pero su palabra sí está establecida y ya Él ha dicho lo que quiere y espera de nosotros. Nos falta a nosotros hacer nuestra parte también. ¿Cuál es el propósito de ayunar? ¿Saben que el propósito no es solamente aguantar hambre o negarme de un placer para mí o hacerme sufrir en el peor de los casos? Porque yo sé que esto no es fácil. Esto realmente es aprendido. Y el Señor es el que va dando la gracia. Porque si nosotros entendemos que el principal objetivo de hacer un ayuno es el de humillarnos ante Dios. Cuando usted y yo ayunamos, nos estamos humillando ante el Señor y le estamos diciendo que nosotros no queremos tener nada con nuestro ser, con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, más que solamente tirarnos a sus pies, con nuestros rostros en el suelo y decirles, Señor, ya me estoy inflando otra vez, ya está sucediendo algo en mí otra vez, aquí vengo nuevamente, yo me humillo ante ti, y ese es el objetivo. Saben que el orgullo es lo que ha traído tantos problemas, y por eso es que la carne no quiere ayunar, porque somos orgullosos. Si usted no se dispone a cumplirle al Señor su palabra y empezamos a buscar excusas de que no, eso no es para todos. Ay, Señor, entonces ahí hay un área, hay parte del orgullo que está haciéndonos un bloqueo para que podamos cumplir toda la voluntad del Señor, y eso es letal. Una pizca de orgullo que hay adentro de nosotros, porque al Señor, ¿qué dice su palabra? Él mira de lejos al altivo. Por lo tanto, nosotros debemos anhelar ser simplemente humildes. Y eso es lo que hace el ayuno con nosotros. Trabaja la humildad. Aborrecer el orgullo. Ni siquiera mirarlo o contemplarlo, sino que es ser humildes como el Señor Jesús. La primera muestra de maldad, recordemos, se dio allá en el cielo, con Lucifer, con el lucero de la mañana. Él era un ser celestial perfecto. Era el líder de la adoración. Pero llegó un momento en el que hubo maldad en él. Entró el orgullo y él quiso ser como Dios. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 11. Perdón, vamos a leer 14, 8 y 10. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar. No sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro. Porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío,
ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Acá el Señor nos está diciendo que debemos de voluntariamente escoger ser humildes. Debemos escoger nosotros de manera voluntaria. Miren, Luzbel se sentía ya el que sin él nada podía ser posible, sin él no había adoración. Y hermanos, miren, cuando esos aires empiezan, es que usted empieza a sentirse como que va flotando. Pero ¿qué sucedió? El Señor lo encontró falto. Y le sucedió lo que le sucedió. Ahora, si él con toda la preparación que tenía y con toda la perfección que tenía, le sucedió esto, ¿qué cree que me puede pasar a mí si empiezo nuevamente? El Señor se encarga de hacerme entender y comprender que nosotros estamos solo para servirnos los unos a los otros. Y también el Señor me hacía ver, fíjense, un autor, un hombre de Dios, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Una frase, y traducida al español dice: el que está abajo no tiene temor de caer. Se baja y no tiene orgullo. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. Y esa es la consecuencia, esa es la respuesta, ese es el premio cuando nosotros voluntariamente elegimos, hacemos esa elección. Yo me voy a humillar ante ti, Señor. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, de ahí es que no nos va a pasar nada peor, porque si usted ya está en el suelo, ¿dónde más puede ir a parar? Si ya está abajo. Por lo tanto, esa alabanza a tus pies es el lugar más seguro, a los pies de Cristo, porque de allí no nos va a pasar más. Al contrario, el Señor nos está dando su promesa y nos dice en su palabra que si nosotros voluntariamente escogemos humillarnos, Él nos va a exaltar. Contrario, si nosotros elegimos estar en los lugares altos, Él nos va a humillar. Y qué vergüenza. Y eso es lo que el Señor va tratando con cada uno de nosotros. Ahora, estar ante su presencia y estar humillados ante Él es lo que Satanás no soporta y no soportó. Él pensó que iba a pasar por alto nuestro Dios creador, el Altísimo, el Omnipotente. Él iba a pasar por alto esta actitud en Satanás. Satanás no era igual a Dios, pero se quiso hacer igual a Dios y cayó. Jesús sí era igual a Dios, pero Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y el Señor lo exaltó. Veamos en Filipenses 2:9, porque cuando el Señor ya comenzó su obra, Él la va a terminar, pero no quiere decir que Él solito la va a hacer. Usted y yo tenemos que poner de nuestra parte también. Y dice el Señor en Filipenses 2:9 hasta el 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando nosotros llevamos ese objetivo, que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios Padre, entonces estamos cumpliendo la voluntad del Señor. La humildad es efectiva en nuestras oraciones. Si nosotros oramos de la manera correcta, el Señor ve esas oraciones. Vamos a Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Saben que esto me hace entender? Usted puede ver muchas personas que andan en las calles, se toman videos, los suben y ellos empiezan a hablar. Y gloria a Dios, hermanos, esto es necesario. Pero usted y yo posiblemente estamos desde el anonimato haciendo esto, humillándonos ante el Señor y orando en lo privado. Cierras tu puerta y oras por aquellos misioneros, por esas personas que andan al pie, ¿verdad? Afuera. Entonces nosotros estamos orando por ellos también, por los maestros, por los pastores. Ay, que el Señor nos ayude, porque somos un equipo, nadie es más ni nadie es menos. En el cuerpo del Señor todos vamos a glorificar al Padre. Veamos a primera de Pedro 5:6.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estamos humillados, solo esperemos. Esperemos que es el Señor quien exalta. También quiero que vayamos a Salmo 138, versículo 6. Perdón, vamos a ver Salmos 35, 13. Y acá vemos cómo voluntariamente David hace esto, porque el ayuno es la muestra de humildad ante Dios. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Es un acto voluntario. Y quiero también que recordemos, ¿saben qué? Cuando yo decido y digo, yo me humillo a mí mismo, obligo a mi alma para que nosotros, ¿verdad? No nos olvidemos que en el alma está la parte más egoísta de nosotros. Por eso aquí dice el autor, pero cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Cuidado, el alma es peligrosa cuando no es el Espíritu Santo quien gobierna nuestro cuerpo. Y si nuestra alma está gobernando, van a levantarse de diferentes argumentos diciendo, no, pero es que yo médicamente o saludablemente no estoy apto para hacer ayunos. Mas sin embargo, el Señor dice que eso te va a ayudar. Y por supuesto que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hay unos diferentes, hay personas que necesitan consumir alimentos, necesitan tomar agua y pueden posiblemente tomar el ayuno de Daniel y sus amigos, que solamente se limitaron a no comer la carne, mas sin embargo comían verduras. Hay diferentes maneras y ahí usted se puede acercar a nuestros pastores, ¿verdad? Ellos les pueden asesorar con mucho gusto en base a la Biblia. Los tipos de ayunos, si usted se siente inquietado por el Espíritu Santo para poderlos efectuar. Y volviendo a la parte del alma. En la parte del alma, recordemos que está la voluntad, está el intelecto y están las emociones. Y en buen salvadoreño, eso quiere decir, ahí está lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y cuidado allí. Yo no he sentido de Dios ayunar. A mí Dios no me ha dicho nada. Su palabra, Jesucristo está diciendo, Él espera de sus discípulos que así como oran, también ayunen. No dice, y si quieres orar, y si quieres ayunar. Él dice, cuando ores, cuando ayunes. Lo vimos ahí en Mateo capítulo 6. Por lo tanto, si nosotros meditamos en la palabra del Señor, acompañados por el Espíritu Santo para que Él nos guíe, Él es el que le va a decir, necesitas ayunar. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Decimos, sí, yo no siento, yo no pienso, yo no quiero, entonces el Señor nos va a decir, pero es que no importa lo que sintas, lo que pensás o lo que querés, lo que importa es que hagas mi voluntad. Y si no estamos alineados a la voluntad de Dios, pues entonces hay un área que tengo que trabajar en mí aún, porque no aceptar que el ayuno me lo está pidiendo el Señor, hermanos, hay un grave problema allí de orgullo y el Señor quiere tratar esas áreas también. Y aquí no hay excepciones, es que los pastores, es que los profetas, es que los ministros, los maestros, si usted se considera discípulo del Señor, el Espíritu Santo le va a redarguir. Nosotros no podemos estarles obligando a nadie. Mas sin embargo, cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, es Él el que nos va a enseñar. Por lo tanto, dejémosle a Él que trate con nosotros. Tratemos esas áreas dentro de nosotros. Con el ayuno y la oración vamos a tratar esos problemas efectivamente. Y saben que por eso es de que es como que usted está orando y dice, no, Dios no me responde las oraciones. Pero es que discúlpeme, usted está solamente haciendo parte del requisito, pero no lo está cumpliendo todo. Necesitamos ser íntegros en todo. Es como el que hace dieta. Si el que hace dieta no hace ejercicio, no cambia su manera de comer, no le va a funcionar la dieta. Aún así se inscriba en un gimnasio y con el mejor instructor.
Si nosotros de verdad llevamos todas las cosas parejo, y es el Espíritu Santo quien va tratando hoy esta área, hoy esta otra, ahora aquí, y a mí el Señor me está haciendo ver que necesitamos, más los tiempos que estamos viviendo, necesitamos ayunar mucho, pidiéndole al Señor misericordia. Ahora, también nosotros tenemos que pedirle al Señor ser guiados. Y voy a comentar este ejemplo. Un pastor ponía el ejemplo en una de sus congregaciones, dice que convocó a la congregación a hacer ayuno. Y un varón fue tocado de parte del Espíritu Santo y dijo, yo mañana empiezo un ayuno. Y dice que él empezó ese día, y ese día fue el día más miserable de su vida. Él nunca había ayunado, pero ese día él veía comida, él olía comida, donde quiera que se paraba, él veía comida, y la más deliciosa, y eso es terrible, de verdad. Dice que al final él terminó hasta con calambres en el estómago, y lo que hizo fue hablarle al estómago y dijo, este día ha sido miserable. Me has hecho la vida imposible, estómago, le dijo. Pero ¿sabes qué? Mañana voy a ayunar otra vez, le dice. Y con eso él sabía que entonces la carne ya se iba a ir acostumbrando. Porque esto necesitamos practicarlo y debe ser aprendido. Llega un momento en el que nosotros debemos de preguntarnos, bueno, o es mi estómago o soy yo. Porque mi estómago puede aguantarse. Pero ¿qué de mis áreas? ¿Qué de mí? De mis necesidades, de mis oraciones que necesito que sean contestadas. El Señor va a responder cuando ve que nosotros nos humillamos ante el Señor y estamos dispuestos a hacer su voluntad y que trabaje esas áreas en nuestras vidas. También nosotros tenemos que estar dispuestos a identificar. Hay momentos en los que de repente empieza a querer subir la carne, a través de un título, a través de una posición, a través del conocimiento, y ahí es donde es el momento indicado para ir al suelo, invocar al Señor y pedirle, Señor, aquí vengo otra vez, porque estoy sintiendo síntomas nuevamente de que el orgullo quiere resurgir. Por lo tanto, queremos que el Señor nos muestre, y ahora bíblicamente vamos a ver ejemplos que ya están instituidos, establecidos, y por la eternidad. Miren, si es que el Señor fue algo que le aclaró al pueblo de Israel. Y vamos a Levítico capítulo 16, versículos del 29 al 31. Estos son ejemplos de ayunos que el Señor estableció para que se cumplieran de manera perpetua. Pero es que yo no soy judío. Pero es que yo no soy... hoy no es judío. ¿Y dónde está lo espiritual? Israel terrenal, Israel espiritual. Entonces no diga que no es judío, porque somos parte de la simiente de Abraham de manera espiritual por fe. O usted es o no es. Así es que ojo, Levíticos 16, 29 y 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Esto, el día más santo y más solemne del año. ¿Saben que el pueblo se prepara y aún lo practican? Y de esta manera ellos se preparan para todo un año. Este es el momento de preparación, y ahí en sus Biblias dice, es el día de la expiación. Había un sacrificio, pero había una limpieza, una pureza, una purificación que se llevaba a cabo para poder guardar la palabra del Señor durante todo el año. Esto sirve para que nosotros tengamos una purificación también en nuestro interior, hermanos. Es importante, el ayuno es menester. Saben que hoy en día los israelitas, y están por celebrarlo, es lo que llaman Yom Kippur. Ellos celebran de esa manera. Los árabes celebran de otra manera, y para ellos se llama el Ramadán, que es otra manera. Ellos se preparan durante, no sé si son 10 días, pero ellos no prueban alimento durante el día ni toman nada,
y un pastor comentaba que él prestó servicio militar y ahí se encontraban de todas las costumbres y religiones. Y él acababa de convertirse al cristianismo, mas sin embargo los que practicaban el Islam dice que hacían este Ramadán. Y no comían nada durante el día, pero dice que en la noche se daban unas comilonas porque sabían que iban a aguantar hambre todo el día. Y no queremos llegar a esos extremos, porque ya vimos que no es aguantar hambre, sino que es humillarnos ante el Señor. Ese era el día de la expiación en el Antiguo Testamento, y puede ser que usted diga, sí, pero ya ahora en el Nuevo Testamento ya se vive de una manera diferente, ya no hay ley, entonces ya tenemos que cumplir la ley. Permítame. Hechos 27, 9. Y aquí es en una de las experiencias que le pasa al apóstol Pablo, y aquí ya no aparece como afligiréis tu alma, sino que dice claramente ayuno en el Nuevo Testamento. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo era una de las personas que ayunaba constantemente. El ayuno no es el único medio para humillarnos, pero es una manera de hacerlo para el Señor. Hay más maneras de humillarnos ante el Señor. Y yo sé que muchos hemos experimentado más de alguna manera, pero no quiere decir que en vez del ayuno yo voy a hacer lo otro. Esta es una parte que debemos de cumplirla. Vamos a mencionar personas que cumplieron a cabalidad esto. Mire, tenemos a Esdras. Esdras, cuando salió del Babilonia, iba con el grupo, ¿verdad? Y él fue parte de la restauración. Él iba con el grupo de personas judías a reconstruir a Jerusalén. Llevaban riqueza, llevaban dinero, llevaban material, iban niños, iban ancianos, iba mucha gente, y el camino iba a durar un mes. En el camino habían asaltantes, habían bandas, habían personas violentas que les podían hacer daño. Mas sin embargo, Esdras no quiso confiar en los guardas que el rey le estaba dando, sino lo que hizo él es decir, vamos a convocar a ayuno. Y quiero que vayamos a Esdras capítulo 8, versículo 23, y vean lo que prefirió hacer Esdras. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esdras acá, hermanos, lo que quiso fue modelar lo que él hablaba. Sí, Dios es poderoso, Dios está con nosotros, pero en una necesidad vamos a empeñar nuestras cosas. Dios está con nosotros, poderoso, Él es proveedor, pero lo primero que hacemos es ir a prestar dinero. Sí, Dios es poderoso y todo. Sí, pero lo primero que hacemos es ir a buscar trabajo donde vamos a trabajar 13 horas diarias y ya no nos vamos a poder congregar, no vamos a poder leer la Biblia, no vamos a poder hacer nada, porque ¿de dónde vamos a tener fuerzas? Esdras modeló lo que le dijo al rey: mi Dios es poderoso y Él nos va a proteger. Lo que hizo fue enfocarse en lo espiritual, y el Señor fue propicio a su necesidad. Todos ellos ayunaron, y hermanos, usted puede leer la narración, llegaron a salvo. Por lo tanto, vemos una vez más que los caminos del Señor sí funcionan, son efectivos. También nosotros podemos ver en el ejemplo de uno de los reyes más malvados en la palabra del Señor, y este fue el rey Acab. Vamos a Primero de Reyes. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque si él, siendo un rey malvado, entendió que esto es eficaz, vean lo que pasó. Primero de Reyes 21, del 21 al 25, pero le voy a dar énfasis al versículo 21. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Este era el esposo de Jezabel. Solo ahí lo decimos todo. Pero veamos lo que dice en el 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Acá nosotros podemos ver en el 28 y el 29 qué fue lo que ganó este hombre tan malvado y tan perverso. Entonces
vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ojo, no quitó el juicio el Señor, pero tuvo misericordia de él, y sus ojos no vieron el mal que su hijo iba a ver. ¿Por qué? Porque se humilló, ayunó delante del Señor. Y si él fue fiel con este malvado Acab, ¿cómo cree que no va a ser fiel con usted y conmigo, que estamos buscando al Señor? Estamos buscando glorificarlo. También veamos en Esther. Ustedes recuerdan, la sobrina de Mardoqueo. Ella, en el momento que Mardoqueo la va a buscar, o sea, le dijo: no, esto no puede ser posible, el rey tiene que darme autorización para acercármele. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? ¿Y tú crees? Le dijo, de que porque no te le acerques ahorita, tú vas a salir ilesa, tú vas a salir fuera de lo que está pasando en este momento. No, para esto el Señor te ha puesto acá. Pues ahora, le dijo Esther, convoca a ayunar y a orar para que yo pueda tener gracia ante el rey y me pueda recibir. Y sabemos el fin de la historia. Veamos Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Sí, pero es que yo me puedo morir si hago un día de ayuno. No se va a morir. Ay, que el Señor nos hable, que el Señor haga hacernos esta necesidad, que nosotros necesitamos entender que el enemigo huye y fortalezas son derribadas cuando el pueblo del Señor ayuna y ora. Nosotros sabemos que hay ayunos individuales y hay ayunos corporativos. Sabemos que los pastores nos invitan y ellos, ustedes pueden ver, ellos son como el Espíritu Santo, son caballeros, ellos no nos imponen nada. Pero como de nosotros, ¿verdad? Quizás no sale. Entonces el Señor nos está haciendo un recordatorio y empieza conmigo. Si yo aprendí algo muy bonito de mi padre, tengo que darle seguimiento, tengo que darle continuidad, porque la batalla se arrecia cada vez más y más. Como discípulos del Señor, como seguidores, tenemos que ayunar. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vean acá, Pablo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Bíblicamente el Señor me está mostrando acá que no se trata de que yo tengo ganas de ayunar ahora. No, yo voy a hacer un medio ayuno hasta mediodía. No es lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo quiero. Es lo que Dios dice. Y estas personas, miren, compartían todo esto, incluyendo los ayunos. El ayuno, usted tiene que comer. El hambre es diferente a ayunar, porque a veces confundimos. No, como no hay nada que comer, pues hoy voy a ayunar. No, miren. El hambre, porque también Pablo y ellos pasaban hambrunas, pasaban necesidades. El hambre es porque usted quiere comer, pero no hay nada para comer. Esa es una hambruna, ese es pasar hambre. Yo quiero comer, pero no tengo que comer. El ayuno, usted tiene que comer, pero usted se va a abstener de comer lo que tiene, porque usted le va a dedicar eso al Señor. O sea que usted se va a abstener de hacer lo que usted quiere, lo que usted quiere comer, lo que usted piensa que hoy tiene ganas de comer. Esa es la diferencia entre hambre y ayuno. Nuevamente, hambre, yo no tengo que comer.
Ayuno, tengo que comer, pero yo decido abstenerme de comer porque yo quiero humillarme ante el Señor. Y acá es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Permítame, lo voy a buscar. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, no solamente los mandaron, no solamente dijeron, sí, estos son, mándenlos. Ayunaron por ellos y oraron. Cuando el Señor ahora más que nunca estamos pidiendo direcciones de parte del Señor, no solamente es, yo creo, yo siento, yo pienso. ¿Qué dice el Señor después de ayunar y orar? Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor, si ellos estos métodos sabían que eran efectivos, ¿cuánto más cree usted que hoy en día no los necesitamos? Tenemos que apartarnos para oír la voz de Dios. Tenemos que apartarnos para que el Señor nos hable. Él ha comenzado una obra en nosotros y la va a terminar. Él es el alfa y la omega. De hecho, Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que oír de Dios. No solamente, hermanos, ellos pusieron manos y dijeron, sí, yo siento que este es. No, no es así. Es una vida consagrada y comprometida al Señor. Ahora, también saben que el capítulo 13 del libro de Hechos nos los menciona a ellos como profetas, lo que acabamos de leer, como maestros, para que fueran a enseñar. Pero saben que ya en el capítulo 14, miren, pasa algo bien bello. En el versículo 14 de Hechos. Cuando lo oyeron los apóstoles, vean, aquí ya no eran maestros como en el 13, ni profetas. Aquí, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, porque ellos fueron lanzados ya como apóstoles para fundar iglesias, para pelear batallas de otro nivel. Y eso es lo que el Señor hace con sus siervos. Él es el que los promueve. Él es el que habla a través del Espíritu Santo. Ahí mismo en el capítulo 14, los versículos 22 y 23. ¿Qué hacían estos apóstoles? Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Hermanos, ellos siempre oraban y ayunaban. Leamos el 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas estrategias no han cambiado. Estas estrategias hoy en día nos enseñan que la clave para que el Señor pueda contestar nuestras oraciones es a través del ayuno. A través del ayuno nosotros podemos conocer cómo piensa el Señor, a través del Espíritu Santo. ¿O tenemos nosotros un mejor método hoy en día, hermanos? ¿Será entonces que los métodos que nosotros tenemos están funcionando mejor que todos estos métodos? Porque si es así, entonces quiere decir que la palabra del Señor ya no tiene ninguna validez. Por eso es que el Señor me hace ver. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos. Saben que anoche me llamaba la atención que yo veía a una persona, una mujer, casi de mi edad. Pero me llamó la atención que en medio de unas cosas que ella hace, salía hablando de Dios. Y en cierta ocasión yo escuché que ella se había retirado de la iglesia donde estaba por algunos errores de sus líderes. Pero me llamó la atención ir más allá. Y esta mujer tiene videos subidos en YouTube desde hace como 12 años. Y ella se nombraba evangelista.
Y se escucha predicando en las cárceles. Mire, ella da su testimonio. Ella tuvo una vida terrible, mas sin embargo de ahí la rescató el Señor. Empezó bien, pero ahora en día me llamó la atención que de repente veo en uno de los videos que pasan cuando uno está buscando prédicas, pasó uno donde ella estaba en la playa de vacaciones y me llama la atención porque estaba bailando en bikini y con música mundana, la evangelista, y hablando del Eterno. ¿Cómo puede salir de una misma fuente agua salada y agua dulce? Ojo, los métodos que el Señor ha establecido en su palabra no han pasado de moda. Si tú o yo no queremos ayunar y no queremos hacer caso, ya queda de tu cuenta. Pero el Señor nos está haciendo una invocación en este momento, que si no lo hemos hecho, tenemos que empezar a hacerlo. A retomar estas costumbres, estos métodos claves para los hijos de Dios. Y si no lo quieres hacer, pues tú vas a tener las consecuencias, porque esas áreas el Señor no las va a poder seguir trabajando. Por lo tanto, los métodos del Señor, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Y esto todos lo sabemos de memoria. ¿Lo hacemos? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y acá quiero que nos enfoquemos, porque hay esperanza para naciones enteras. Vimos también el caso, bueno, no mencioné el caso de Nínive, un pueblo tan malvado, pero se arrepintieron cuando Jonás llegó de mala gana, pero dijo arrepentidos. Y el rey convocó a ayuno hasta los animales, bebés, todos ayunaron. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió el juicio que venía para ellos. Por lo tanto, 4 pasos que nosotros tenemos que tomar: humillarnos, orar, buscar su rostro, volvernos de nuestros malos caminos. Y si nosotros a estas alturas pensamos que no tenemos malos caminos o que no tenemos necesidad de volvernos, entonces vamos a decir que no necesitamos ayunar, porque esa es un área malvada dentro de nosotros que se la tenemos que rendir al Señor. Si nosotros no ayunamos es porque nos enorgullecemos, pero si nosotros cumplimos, Él va a cumplir su parte en este versículo, que es oír, perdonar y sanar nuestra tierra. Joel capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros hacemos esto, veamos el resultado ahí mismo en el mismo capítulo, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto lo alcanzó a ver Pedro, Hechos 2:17. Y él dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Él vio una pequeña parte de esto. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto está por cumplirse. De usted y de mí depende si nos humillamos ante el Señor y le pedimos para que Él lo pueda cumplir. Él tiene grandes propósitos. El camino para arriba es para abajo. No se nos olvide que el Señor nos está diciendo
que nosotros, solamente somos servidores. Nosotros estamos para servirle a los demás y glorificar a nuestro Señor. Nosotros esta noche vamos a orar. Que sea el Espíritu Santo de Dios tratando con nosotros. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, para que sea tu palabra hablándonos. Sabemos, Señor, que posiblemente nosotros no tenemos millones de seguidores, Señor, y ese no es el objetivo, mi Rey. Que nos sigan a nosotros como ministerio o como personas, sino que tu palabra pueda ser cumplida para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se pueda doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno más para la gloria del Señor. Uno más que pueda venir a hacer tu preciosa voluntad. No la nuestra, sino que la tuya. Señor, sabemos que el ayunar no le cae bien a la carne y no le gusta. Mas sin embargo es algo que tú has establecido. Y de ahora en adelante no podemos ignorar que tú pides que ayunemos. Por lo tanto, que sea el Espíritu Santo de Dios redarguyendo a cada uno de nosotros para que meditemos en nuestros caminos, para que podamos en el nombre de Jesús rendirnos completamente y estar allí donde estamos seguros, que es a tus pies, con nuestro rostro, Señor, en el suelo, a tus pies, dándote a ti, Señor, toda gloria, toda honra, todo poder y majestad. El señorío es tuyo, Señor. Tú tienes el poder. Recibe la gloria y la honra. Necesitamos, Espíritu Santo, que como el Paracleto, seas tú animándonos cada día. Seas tú enseñándonos. Porque no es que vamos a oír al que dice y no hace, sino que vamos a modelar. Y por eso muchos van a entender que es lo correcto. Con nuestro testimonio, Señor, poder seguir adelante. Hay momentos difíciles, pero tus hijos, Señor, es cuando más van a resplandecer como las estrellas en el firmamento. Tu palabra es verdadera. Tú eres el alfa y la omega y has dicho que vas a comenzar y vas a terminar la obra en nosotros. Por lo tanto, queremos, Señor, ser íntegros. Queremos cumplirte a ti y agradarte a ti, Señor. Inquiétanos, Espíritu Santo. Inquiétanos para que podamos, Señor, poderte pedir, pero de manera correcta. Humillarnos ante ti, Señor, en ayuno y en oración. Nosotros, nuestras familias, nuestra nación y nuestra generación. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que estás tratando con cada uno de nosotros de manera individual. Gracias porque nos haces recordar que solamente somos servidores y colaboradores tuyos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.